Cristo es más que poderoso para satisfacer las necesidades de su pueblo. Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo donde compartimos la palabra de Dios. Le invitamos para que se quede con nosotros y que también pueda estar compartiendo este mensaje que créame que será de mucha importancia, de mucha relevancia. Estaremos hablando acerca de aquel gran milagro que nuestro Señor Jesucristo realizó, la alimentación de los 5,000. Y estaremos allá en Juan capítulo 6, versículos 5 al 14, que nos dice la palabra de la siguiente manera. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y antes de continuar, le voy a invitar a que se suscriba por favor a nuestro canal si no lo ha hecho todavía, y que también pueda ponerle un me gusta ahí a este video en la página de YouTube, y también hacerle clic a la campanita para que usted pueda recibir las notificaciones cuando hayamos subido alguno de nuestros videos. Así que hágalo en este momento si aún no lo ha hecho. Y a manera de introducción a este tema tan importante, sabe que el milagro que el Señor Jesucristo realizó al multiplicar los panes y los peces fue uno de los milagros más grandes realizados por él. Y es interesante que ninguno de sus milagros fue ejecutado o realizado de una manera tan pública y en presencia de tantas personas como el que vamos a estar viendo el día de hoy. Él lo hizo delante literalmente de miles de personas. Y aunque el milagro tuvo como fin primordial llenar las necesidades físicas de las personas que le seguían en aquel entonces al maestro, no obstante hay en este milagro ciertos aspectos, ciertas verdades espirituales que créame que son tan relevantes para todos el día de hoy. Y quisiera que examináramos ciertos principios, ciertas lecciones que nos brinda este milagro, y que quisiera que lo aplicáramos a nuestras vidas como enseñanzas para el día de hoy en el que usted y yo estamos viviendo. El primer aspecto en sus notas, número 1, es que quiero que veamos el poder del Señor Jesucristo y podamos entender que el poder del Señor Jesús es ilimitado. Sabe que no cabe duda que un milagro sucedió en este momento. Es un milagro, podemos decir así, cuando Él permite que no solamente se multipliquen los panes, sino que sobren 12 cestas de lo que Él acaba de multiplicar. Y válgame que podemos decir que es un milagro creativo, algo que no existía, existió en esa tarde cuando el Señor Jesucristo da de comer a esta multitud tan numerosa. Pero Jesús hizo algo que podemos decir, repito, un milagro creativo. Y es tan grande el poder de nuestro Señor Jesucristo
y que con su poder puede multiplicar lo que es escaso. Pero Él también puede unir lo que esté roto, es decir, reconstruir lo que esté arruinado y comunicar fuerza a lo que es débil. Él no solamente puede crear algo que no existe, sino que Él también puede hacer algo en nuestras propias vidas, que quizá podamos estar carentes de algunas situaciones. Y el pensar en esto, el meditar en esto, en lo que acabamos de estar leyendo ahorita, créame que debe llenar nuestros corazones de esperanza al saber que no hay límite para el poder de nuestro Señor Jesucristo. No hay persona que pueda escapar de la mano de bendición de nuestro Dios. Y quizás esto puede parecernos que tal o cual pecador se encuentre tan endurecido y tan lejos de la gracia de Dios, pero créame que Dios es tan poderoso que Dios puede transformar un corazón tan duro en un corazón dócil. Dios puede transformar a la persona más radical extremista en alguien que le pueda servir. Por ejemplo, en el caso del mismo apóstol Pablo, que siendo alguien que perseguía la iglesia, llegó a ser el más grande de los misioneros, el más grande de los evangelistas. Y esto es tan importante que usted y yo lo podamos entender, que nada hay imposible para nuestro Señor, que Él puede cambiar y puede crear un corazón nuevo donde pareciese que no hay remedio. Y el segundo aspecto en sus notas es el hecho de que Jesús es fuente de toda bendición. Sabe que en la manera en que Cristo distribuyó los panes y los peces, dándoselos primero a los apóstoles y estos a su vez luego a las personas, podemos aprender sobre la función del cómo es que usted y yo podemos, o cómo es que Dios espera que usted y yo podamos servir en el ministerio. Sabe que los apóstoles reciben el pan de manos de nuestro Señor cuando Él lo hubo bendecido y lo repartieron entre la multitud. Es decir, no fueron ellos quienes lo hicieron crecer y multiplicarse el pan, sino que fue el Señor Jesucristo. Es decir, a los apóstoles lo que les correspondía hacer era solamente recibir con humildad y repartir con fidelidad lo que habían recibido del Maestro. Y ellos no tenían la virtud de transmitir vida. Ellos no tenían la capacidad de multiplicar el pan, de multiplicar los peces, sino que tan solo podía esto hacerlo el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo tenía la capacidad de multiplicar aquello. Jesucristo es quien da la vida. Y fuera del Señor Jesucristo no podemos encontrar otra fuente de donde podemos recibir la gracia de Dios. Ni siquiera los pastores o predicadores podemos ayudar en ese aspecto, sino que solamente podemos guiar a la verdadera fuente de bendición, que es el Señor Jesucristo. Usted y yo como ministros, usted y yo como servidores de Dios, solamente estamos llevando el mensaje de quien da la vida. Llevamos el mensaje transformador, pero quien da la vida es Dios mismo. Y esto es un ejemplo bien hermoso de este milagro, de lo que nos corresponde hacer. No nos corresponde dar vida, eso lo hace Dios. A usted y a mí nos corresponde llevar este mensaje que realmente trae vida, que trae transformación, de que trae multiplicación de bendición. Y no nos ocupemos en otras cosas que no nos corresponden y no nos atribuyamos cosas que no nos corresponden, sino solamente estar pegados a la vid verdadera, estar pegados al Señor Jesucristo como quien es la vid, y a través de Él obtenemos vida para que podamos entonces llevar fruto y fruto en abundancia. Y el tercer aspecto en sus notas es el hecho de que el Señor Jesús es suficiente para satisfacer los anhelos de la humanidad. ¿Sabe que cuando el Señor reparte el pan, se nos dice que las personas se saciaron? Ahí en los versículos 12 y 13, ahí en Juan. Y aunque los panes eran insuficientes, con la intervención, como hemos visto, del Señor, se demostró que no solo había bastante, sino era algo que iba a sobrar. Y créame que nadie se quejó de no haberse saciado.
todo lo contrario, se recogen 12 cestas de lo que había sobrado. Créame que no hay duda que con el Evangelio del Señor Jesucristo podemos ser satisfechos para proveer toda necesidad que usted y yo podemos tener. Y no solamente nuestra necesidad, sino que podemos transmitir y podemos dar este mensaje que satisface a cualquier necesidad del mundo. Y créame que aunque los hombres les parezca necia e insuficiente o insignificante esta sencilla historia del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que quizá por ella podamos salvarnos, sino que quizá por ella podemos salvarnos y salvar al mundo entero. Créame, puede ser algo tan insignificante como es que la muerte del Señor Jesucristo, esto que sucedió en el Calvario 2000 años atrás, muchos quizás se pregunten, ¿cómo es posible que eso sea suficiente? Pues mire, es más que suficiente, porque esa salvación, eso que sucedió hace 2000 años, nos transforma, nos sacia, y es aquello que transforma de una vida pecaminosa, una vida lejos de Dios, ahora tener ese encuentro, esta restauración de esta nueva unión entre Dios y nosotros. Y esto es lo que realmente puede satisfacer el corazón de todo ser humano, porque usted puede obtener todo en este mundo y créame, será no suficiente para satisfacerlo a usted. No puede satisfacer nuestras conciencias, no puede satisfacer nuestros deseos más intensos. Créame que no puede, porque lo único y quien es la única persona que puede satisfacernos es la persona misma del Señor Jesucristo. Y esto no nos debe de sorprender de que muchos poderosos en cuestión de dinero, de posesiones, llegan a un lugar en sus vidas donde lo pueden tener todo, pero es interesante que escuchamos, se suicidaron, una sobredosis, y causaron daño a sus propios cuerpos, a sus familias. ¿Por qué? Porque llegaron a un momento en que sí, tenían todo humanamente hablando, pero no tenían lo que realmente iba a satisfacer sus corazones. Así que como Dios satisfizo, o Dios proveyó los panes, los peces, para esta multitud, y que parecía algo insignificante, 2 peces, 5 panecillos, pero fue suficiente para satisfacer, porque fue algo que cayó en las manos del Señor Jesucristo y Él lo multiplicó. Créame, Dios puede satisfacer a tu familia, Dios puede satisfacer esa situación en tu vida, si tan solo usted y yo le rendimos nuestra vida y le damos aquello que pareciese ser tan insignificante, lo ponemos en las manos de Dios. Créame, es más que suficiente para satisfacer toda necesidad que usted y yo podamos estar necesitando. Ya a manera de conclusión, sabe que así como la multitud recibió con gozo el pan que Jesús multiplicó, nosotros también debemos recibir con gozo las buenas nuevas del Evangelio de la salvación. Y créame que aunque los hombres se rían y puedan ridiculizar nuestra esperanza en Cristo, nosotros, créame, estamos seguros que no hay otra cosa que pueda librar del mal a este mundo pecador. Ninguna otra enseñanza puede poner fin a la ansiedad de las conciencias y darles calma. Ninguna otra enseñanza puede traer satisfacción real a nuestras vidas. Solo Jesucristo, Él es el pan de vida que puede alimentar el alma humana. Sabe que todos nos encontramos en un desierto y es necesario que comamos del pan que Cristo ofrece. De otra manera, créame, vamos a perecer, vamos a morir sin esperanza. Pero qué hermoso es saber que tenemos el pan de vida, Cristo Jesús, quien bajó a esta tierra y nos trajo su salvación. Y Él es el camino, y Él es la verdad. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través del mismo Jesucristo. Así que hoy puede ser un día donde usted puede tener ese encuentro personal con nuestro Dios. Este día puede ser un día de transformación, un día en que usted pueda satisfacer su hambre de cualquier necesidad que usted pueda estar enfrentando el día de hoy.
Hoy puede ser ese día de bendición para usted y para su familia. Yo quisiera que ahí en el grupo familiar nos preguntemos, ¿cómo nos alienta esta historia en este tiempo de pandemia? ¿Cómo podemos estar tranquilos? ¿Cómo podemos alentarnos unos a otros con esta historia durante este tiempo de pandemia? Créame que Dios es más que suficiente para cualquier necesidad que usted y yo podamos estar enfrentando. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias porque tú eres más que suficiente. Y tú puedes, Señor, satisfacer nuestra necesidad, cualquiera que ella pueda ser. Yo te pido por mis hermanos en esta hora, que tu bendición, que tu gracia, que tu favor sea con ellos en este momento. Sé con mis hermanos. Tú conoces cada necesidad, tú conoces cualquier situación que puedan estar enfrentando. Tú eres el pan de vida que satisface. Y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Yo no sé si usted quiera tomar y hacer la decisión por Cristo Jesús el día de hoy. Aquí mismo, abajo de este video, hay algunos teléfonos, una página de internet, donde usted puede comunicarse y pueda pedir alguna necesidad o presentar alguna necesidad. Créame, queremos orar por usted, queremos conocerle. Si usted vive en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México, le invitamos a que, si aún no es parte de alguna iglesia, se una a nuestra iglesia Centro Mundial de Oración. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.